Bueno, buenos días a todos y el placer es mío por poder estar aquí con todos ustedes y compartir ideas y compartir pensamientos para el futuro. En los próximos minutos, y espero no aburrirles, lo que quiero darles es una visión muy personal de cómo creo yo que está el sector agroalimentario y cuánto necesitamos la innovación. En realidad, el sector agroalimentario, y insistiré esto en la primera parte de mi charla, se enfrenta a un futuro lleno de incógnitas y con muchísimos problemas. Problemas que podríamos clasificar en tres áreas distintas, que son las que le muestra la diapositiva. Un pilar es los que hacen referencia a la seguridad alimentaria, y me estoy refiriendo al término inglés food security, es decir, que tengamos lo suficiente para comer todos los días. Un segundo pilar que tendría que ver con la salud de los consumidores, y un tercer pilar que tiene que ver con la sostenibilidad de nuestro sistema agroalimentario. Voy a hablar de los problemas en todas y cada una de estas áreas, pero quiero empezar por la primera, por el problema de la seguridad alimentaria, porque en un país donde la inmensa mayoría de sus habitantes tienen la barriga llena, como es el nuestro, con mucha frecuencia olvidamos que el problema más importante al que se enfrenta el sector es este que ven aquí, es el problema del hambre en el mundo. Aproximadamente, según lo que leí hace un par de días, pues se calcula que en estos momentos hay en el planeta unos 8.300 millones de personas, pero ahí tienen los datos. Una cantidad muy importante de esos 8.300 millones no pueden comer diariamente la ingesta calórica mínima diaria requerida, y un porcentaje muy alto, como ven, en torno a 1 de cada 25 habitantes pasan hambre extrema. No es un problema uniformemente distribuido desde el punto de vista geográfico y se focaliza fundamentalmente en algunas zonas del África subsahariana y en algunas zonas concretas de Latinoamérica y Asia, pero es el principal problema, sobre todo porque producimos la suficiente materia prima alimentaria para que ningún habitante del planeta se quede sin comer. A esto volveré luego al final de la charla. Y por supuesto que no es un problema nuevo, es un problema que está aquí desde prácticamente el comienzo de la agricultura, pero es verdad que en los últimos 100 años se había logrado contener, sobre todo gracias a la ciencia que les voy a contar, el desarrollo de los trigos enanos, que valió a Norman Borlaug el Premio Nobel de la Paz. Pero es verdad que desde hace 5 años los datos de FAO son preocupantes, porque estamos empezando a ver que ese mantenimiento de número de millones de hambrientos está empezando a elevarse ligeramente. Insisto en que este es el problema fundamental, y aunque esté localizado en algunas zonas geográficas, ojo, porque en cualquier momento puede estallarnos en la cara. Si esta charla la hubiéramos dado antes del COVID, pues probablemente solo habría puesto la foto de arriba a la izquierda, pero lo que ven abajo es una foto diferente, es una sede de Cáritas en Lugo durante la pandemia y gente pidiendo comida. Este mensaje, que no se nos olvide, en cualquier momento lo podemos tener cerca de nuestras casas. Vamos al segundo bloque, que es el bloque de la salud. Y aquí sí que los datos nos suenan muchísimo más, y el principal problema de salud de los consumidores se llama obesidad. Los datos son terribles. Desde el año 1975, es decir, en 50 años, se ha triplicado el número de gente con obesidad o sobrepeso en el planeta. De forma que hoy calculamos que de esos 8.300 millones hay casi 3.000 millones de adultos con sobrepeso, de los cuales, como ven en la diapositiva, pues un número importante tienen obesidad mórbida. Y la obesidad está en el comienzo de muchísimas patologías importantes que dan lugar a la muerte y a un coste sanitario importante, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, diabetes o incluso algunos tipos de cáncer. En todos los países del mundo, excepto en esos donde se pasa hambre, hay más muertos por obesidad y sobrepeso que por hambre. Y por supuesto que la obesidad es un desorden multifactorial. Influye un montón de factores, pero hay dos fundamentales. Uno es la dieta, lo que comemos, y en eso en la industria agroalimentaria tenemos mucho que hacer y decir. El otro es seguir un estilo de vida saludable. Hay factores genéticos, incluso, como luego diré, factores ligados a los microorganismos que viven dentro de nuestro cuerpo. Pero quiero finalizar esta diapositiva dando el último mensaje muy pesimista, y es que si se ha incrementado notablemente la obesidad en global,
se ha incrementado mucho más cuando nos vamos al percentil de los niños. La obesidad infantil se está disparando y es particularmente preocupante. Como ven en la diapositiva, se calcula que en 1975 solo el 4% de los niños y adolescentes eran obesos y ahora es que los obesos ya sobrepasan el 18%. El segundo problema es un bendito problema, y es el problema de que cada vez vivimos más y por lo tanto hemos tenido una inversión de la pirámide poblacional. Esto de la pirámide poblacional es muy fácil de entender, es ver qué porcentaje de las personas que viven en un país están en la franja entre 0 y 4 años, entre 5 y 9 y así sucesivamente. Cuando esto se hacía años atrás, lo que se veía era una pirámide, pero desde hace un tiempo a esta parte lo que se está viendo es que esa pirámide ha dejado de ser una pirámide porque se está debilitando en la base y debilitando en la punta, incrementándose en el medio. Los datos son impresionantes. Si nos vamos a nuestro país, pues como les dice la diapositiva, hace 100 años la esperanza de vida de un español y una española, siempre las mujeres viven más, estaba en torno a los 40 años. Hace solamente 100 años, 3 generaciones atrás, la de nuestros bisabuelos. Hoy está en 80, más de 80. Desde el punto de vista biológico, yo soy un biólogo, una especie animal que duplica su esperanza de vida en apenas 3 generaciones, con perdón, es una especie muy estúpida. Pero afortunadamente esto es lo que está pasando. Actualmente, como les dice la diapositiva, hay más gente con más de 65 años que niños con menos de 5 años. Y se espera que esto vaya increciendo. Y tenemos la fortuna de vivir en uno de los países más longevos del planeta. Da igual la estadística que cojan, estamos en la posición de la 5ª posición a la 10ª. Siempre el país con mayor esperanza de vida es Japón. Probablemente por el tipo de dieta que sigue, muy rica en pescado y ácidos grasos provenientes de los pescados, y también porque tienen un estilo de vida más relajado, ¿no? Pero esto de que Japón sea el país con mayor expectativa de vida llevó hace 40 años atrás al gobierno japonés a plantearse un problema, y es que si la esperanza de vida seguía subiendo de la forma que estaba subiendo, los que en aquel momento tenían 40 años y 40 años más tarde tendrían 80, o llegaban a los 80 con buenas condiciones de salud, o el gasto sanitario iba a destrozar el país. Y pensaron que la mejor forma de prevenir un envejecimiento saludable era a través de la dieta, comer bien. Y eso fue el inicio de una estrategia que llamaron Foshu, que es el inicio de eso que llamamos alimentación funcional, alimentos relacionados con la salud. La realidad es que 40 años más tarde, pues ya han pasado los 40 años, Japón es el único país del planeta que ha incrementado ligeramente su esperanza de vida sin incrementar el coste sanitario. Pero como les digo, esa pirámide no solo crece por arriba porque cada vez hay más gente mayor, decrece por debajo porque cada vez tenemos menos niños. Y voy de nuevo, o los tenemos más tarde, a los datos de nuestro país. Yo tengo 65, en mi generación la media hombre-mujer a la que una pareja decidía tener su primer bebé eran 25 años. Hoy, una generación más tarde, la de mis hijos que tienen 36 y 30, han decidido tenerla a los 35. Esto es una auténtica aberración biológica, porque en una especie como la humana, que tiene su pico máximo de fertilidad entre los 16 y 20 años y que empieza a tener problemas de infertilidad en torno a los 40, pues haber hecho eso implica lo que les muestra la diapositiva, que se han disparado los casos de infertilidad. Dependiendo de la comunidad autónoma en España, entre el 15 y 17% de las parejas tienen problemas de infertilidad. No se equivoquen, no es solo un problema de la mujer. En realidad en nuestro país el 40% de los casos de infertilidad se deben a la mujer, el 40% a los hombres y como un 15% a ambos, y el otro 5% no lo sabemos. Pero esto afecta tanto al hombre como a la mujer. Y bueno, la realidad es que el 3% de los bebés que nacen en España ya lo hacen por técnicas de fecundación in vitro. Y se preguntarán, ¿todo esto qué tiene que ver con la alimentación? ¿Qué nos está contando este hombre? Pues que aunque les parezca mentira, el éxito en un proceso de fecundación en muchas ocasiones tiene que ver con llevar una dieta adecuada y una suplementación nutricional adecuada. Solo les voy a dar un par de detalles. Nosotros trabajamos activamente hace unos años con el Instituto Valenciano de Infertilidad, el IBI, un referente mundial en fertilidad, y pudimos ver que mujeres con abortos recurrentes tenían una falta de lactobacilos en su endometrio.
La pregunta es, a través de una alimentación de productos lácteos enriquecidos en lactobacillus, ¿puedo ayudar a que el proceso de fecundación in vitro sea más exitoso? De la misma forma vimos que hombres con falta de motilidad espermática en realidad tenían falta de motilidad espermática por una inflamación en las vesículas seminales que en origen era un problema de inflamación del tracto digestivo. Y vimos que un tratamiento con 2 probióticos en un ensayo clínico pues hacía que se incrementara motilidad espermática. Bueno, por lo tanto, estas cosas no van tan lejanas la una de la otra. Pero en realidad también tiene un efecto colateral muy divertido para todos los que trabajamos en el mundo de la industria agroalimentaria, donde tan importante es la nutrición humana como la nutrición animal, y dentro de la nutrición animal, los animales de granja y los animales de compañía. ¿Cómo se entrenan esas parejas que deciden tener el bebé más tarde? Pues se entrenan con una mascota. Y lo que ven aquí es que en nuestro país, son datos de Nielsen, el 40% de los hogares tienen un animal de compañía, frente a solo un 11% con niños entre 0 y 6 años. Y se ha disparado el mundo de la nutrición animal. No tienen más que pensar cómo era el lineal de cualquier gran superficie 20 años atrás en lo referente a nutrición de mascotas. Ya saben, perro pequeño, mediano, grande, y piensen ahora en cualquier lineal de Mercadona, de Consum, de Alcampo, de Lidl o de Carrefour. Está lleno de productos. Y es un mercado que crece con unos dígitos impresionantes de más del 6%. Es divertido que, si por ejemplo pensamos en perros, no están tan alejados de nosotros como pensáramos. También ellos tienen obesidad, es algo que ha incrementado notoriamente en los últimos años, y por lo tanto muchas de las soluciones que podamos encontrar para problemas de salud en humanos pueden ser fácilmente transferibles a esas mascotas. Si quieren, luego en el turno de preguntas les puedo poner ejemplos. Y con esto acabaría este bloque de salud del consumidor. Iríamos al bloque de la salud del medio ambiente, de la sostenibilidad. No voy a perder un minuto en discutir si el cambio climático existe o no. Es que es tan evidente que quien no lo quiera ver, peor para él. Y creo que como miembro del sector agroalimentario no le puedo girar la cabeza a lo que ven en estas diapositivas, y es que el sector agroalimentario, por fortuna, porque producimos alimentos para que todos podamos comer, pero somos responsables de una buena parte de esos problemas ambientales. Ahí tienen algunos, no voy a entrar a fondo, luego los iré desgranando en las siguientes diapositivas. Pero tenemos que tener esto interiorizado, porque en nuestra mano está la responsabilidad de intentar buscar soluciones. El primer problema es el que ven aquí, es que cada vez tenemos menos superficie cultivable. De hecho, lo que ven a la derecha son diferentes partes del planeta, está desde Europa Central, Europa Mediterránea, Rusia, China, India, países en África, cómo ha ido evolucionando la cantidad de superficie cultivable a lo largo de los años. Y como verán, no hay una sola zona del planeta donde no hayamos aumentado muchísimo la superficie cultivable. ¿Por qué? Porque cada vez somos más habitantes en el planeta, cada vez hay que producir más. El problema es que ya estamos llegando a los niveles de saturación y prácticamente ya no queda más superficie donde cultivar. Y esto no va a ir a mejor, porque sabemos que por cambio climático, por erosión, por salinidad, en los próximos 30 años vamos a perder el 10% de la superficie cultivable actual. Este es un gravísimo problema. El segundo problema es el agua. No podemos girar la cabeza a la industria agroalimentaria a que consumimos el 70% del agua total que se consume en el planeta. Ya sé que hace unos años, un par de años o 3, el que entonces era nuestro ministro de Consumo se llenó la boca diciendo que hacer 1 kilo de ternera costaba 15.000 litros de agua. No había dicho ninguna mentira, se le echó muchísima gente encima, pero en realidad el dato era absolutamente fiel. Lo que se olvidó es de comentar otras cosas. Por ejemplo, se olvidó de comentar que hacer 1 kilo de arroz cuesta 5.000 litros de agua, el cereal más usado en el planeta. Piensen que cada vez que compran un saquito de arroz de 1 kilo, ahí se han ido 5.000 litros de agua. O piensen, como ven en la diapositiva, que para hacer 1 kilo de pollo se necesitan 4.000 litros de agua, para 1 kilo de café 8.000, o para hacer 1 kilo de vainilla, de donde se extrae el aroma más usado por la industria agroalimentaria, la vainilina, se necesitan 100.000 litros de agua. ¿Hay posibilidades de solventar esto? Lo veremos en las próximas diapositivas.
pero este gasto hídrico es muy, muy importante. El tercer punto es algo que dije al comienzo de mi charla. Producimos lo suficiente para que nadie pase hambre en el planeta. El problema es que perdemos muchísimo. Y si ponemos en nuestra cabeza la cadena agroalimentaria, si estamos en un país pobre, vamos a ver que perdemos la mitad de lo que producimos y lo perdemos en los primeros eslabones de la cadena de producción. Ahí tienen fotos en Bangladesh, o tienen fotos en Mangalore, en India, en un mercado, y como ven, las condiciones de almacenamiento de materia prima son absolutamente deleznables. No hay ningún control, con lo cual aparecen plagas, aparecen hongos, y eso hace que se pierda buena parte de lo que se produce. Por supuesto que la logística es lamentable, no hay cadena de frío, pero ¿qué pasa en los países que tenemos la barriga llena? Pues que aquí perdemos la tercera parte de lo que producimos, pero justo al otro lado de la cadena, en los eslabones finales de la cadena agroalimentaria, por compra demasiado exagerada y luego se nos pudren las cosas en la nevera o porque pasa fecha de caducidad. Evidentemente a todo esto se le podría buscar un racional para intentar o mejorar esas zonas de almacenamiento en países pobres o hacer una compra o una protección mejor para alargar la vida útil de nuestros productos en los países ricos. Y así probablemente acabaríamos con buena parte del problema de inicio, el del hambre. Pero aquí viene el último problema. Este es un problema porque todos los que les he mencionado se debaten mucho, pero este no se debate y en el fondo es el origen de todo. Y es cómo ha cambiado la demografía del planeta en los últimos, ahí lo ven, 200 años. A la izquierda tienen el mapa mundi en el año 1800, a la derecha el actual. En el año 1800 había 880 millones de personas en el planeta. Hoy hay 8.300 millones. Prácticamente quedaban un montón de zonas donde cultivar porque la gente vivía muy diseminada, ahora no. Ahora queda muy poca zona para cultivar, pero hemos creado grandes centros donde vivir. Y ahí vienen los datos preocupantes. Como ven en la diapositiva, hace 200 años había solo 6 ciudades con más de 1 millón de habitantes en el planeta. Estamos hablando de Berlín, Londres, Nueva York, París, Pekín y Tokio, en torno a los entonces 2-3 millones. Pero es que ahora hay 450 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Y la inmensa mayoría de ellas, 50, superan los 10 millones de habitantes. Y estas se dan sobre todo en zonas del continente asiático y en zonas del continente latinoamericano. Antes, hablando con algunos de los que están aquí presentes, les comentaba, por mi experiencia de trabajo, pues he visitado bastante frecuentemente China. Hay una ciudad que es el polo tecnológico más importante de China, se llama Shenzhen. Esta ciudad era una aldea donde vivían apenas 5.000 personas hace 100 años. Y ahora es una ciudad de 10 millones de habitantes. Ahí tienen los datos de ciudades con 37 millones de habitantes como Tokio, Shanghái 30, en Latinoamérica Sao Paulo 23, El Cairo 23,5, Mumbai más de 21 millones. En otras palabras, lo que hemos desplazado son los sitios de producción de los sitios de consumo. Y esto no se puede resolver con ideas románticas como tener huertos urbanos, porque cuando uno tiene una ciudad con esos millones de habitantes, no valen los huertos urbanos. En esencia, por lo tanto, tenemos toda una serie de problemas de futuro que el sector debe de admitir y resolver, pero además tenemos lo más importante para nosotros, que son las tendencias. ¿Qué nos pide nuestro cliente? ¿Qué nos piden los consumidores? Y ahí a la izquierda pueden ver pues, algunas de las tendencias de consumo. Cada vez está avanzando más lo orgánico, lo vegano, no queremos organismos modificados genéticamente en la cadena de producción agroalimentaria. A veces son situaciones contradictorias, como que se pide kilómetro cero, pero a la vez se pide algo exótico que comer. Y por supuesto, tenemos mucho que hacer en alimentación libre de alérgenos o en bienestar animal. En el fondo, este es nuestro enorme problema y al final es que pueden haber imprevistos. Y los imprevistos los tienen aquí. De repente surgió el COVID y todos nos tuvimos que poner las pilas. Pero de repente estalló la guerra en Ucrania y la empresa para la que yo trabajaba, Archer Daniel Millas, tenía su principal puerto de distribución de grano en Odessa. De la noche al día, 1.500 empleados que desaparecieron. O, por ejemplo, ven que suceden cosas como la DANA aquí en Valencia,
o que de repente, pues por supuesto por elección democrática, pero lleguen algunos líderes políticos con ideas que podríamos calificar como pintorescas. Todo esto hace que, sin ningún género de dudas, creo que no me equivoco al decirles que el sector agroalimentario se enfrenta a una encrucijada brutal, una encrucijada de futuro con muchísimos problemas en esos tres áreas que les he mencionado anteriormente. Y hasta aquí las malas noticias. Porque ahora vienen los nuevos. Las buenas es que cuando uno oye a expertos en la cadena agroalimentaria, como puede ser el caso de Peter Brage, no sé si conocen a esta persona, pero era una persona de origen, no hizo más que una FP, pero nada más acabar esa FP entró como repartidor de helados en una fábrica en Suiza, era suizo, y como vendía muy bien, al final pues esa compañía además fue comprada por Nestlé, pasó a ser comercial de Nestlé, y como le fue tan bien, en un momento determinado en la década de los 80 hizo lo que nadie quería en Nestlé, que era irse a ponerse al frente de la dirección de Nestlé Chile. Allí disparó las ventas en Chile, luego pasó a Argentina y Brasil, se convirtió en un referente del equipo comercial de Nestlé, volvió a Suiza y allí en Lausanne fue creciendo hasta que en la década de los 90 fue nombrado presidente de Nestlé. Fue 10 años presidente de Nestlé, del 94 al 2004, y llevó la facturación de Nestlé, la duplicó en esos 10 años, pasando de unos 70.000 millones de francos suizos a 140.000 millones de francos suizos. Pero hizo algo mucho más importante que todo eso, y es que tomó una decisión en contra de todo su equipo, en contra del Consejo de Administración, que fue empezar a pensar en el borde entre alimentación y salud, algo que en aquel momento decían eso solo vale para las farmas, pero él vio que no, y creó una unidad de negocios que llamó Nestlé Health Science, al mismo tiempo que creó un nuevo centro de investigación que llamó Nestlé Institute of Health Science, con un cabreo, perdónenme la expresión, notorio en el equipo de I+D de Nestlé. Nestlé tiene en Lausanne el Nestlé Research Center, un centro impresionante con 700 investigadores, y les pusieron a 20 kilómetros de allí, en el otro lado de la ciudad, un nuevo centro de investigación, al frente del cual pusieron un biólogo celular especializado en células troncales. Aquello parecía una locura, pero la realidad es que ahora Nestlé Health Science es la unidad de negocios con más beneficio para Nestlé, y el Nestlé Research Center se ha convertido en un referente mundial en lo que llamamos ciencias ómicas en la alimentación. Por lo tanto, esta persona que tuvo en su día la cabeza de cambiar Nestlé, de hecho lo nombraron presidente honorífico y sigue siendo presidente honorífico de Nestlé, hizo la reflexión que ven en esta diapositiva, pero muchos años atrás. Y la reflexión que hizo y que hace también actualmente en sus libros es: nos enfrentamos a tal problema que los drivers normales de innovación en la industria agroalimentaria, que han sido la logística y el marketing, ya no sirven para nada. La envergadura de los problemas requiere de soluciones científico-tecnológicas, y por lo tanto tenemos que saltar de ese paradigma del consumidor de la década de los 80 a ese paradigma luego de la agricultura ecológica de 90-2000 a un nuevo paradigma que se base en la ciencia y la tecnología. Y esto es lo que, si leen sus libros, que se lo aconsejo porque son realmente interesantísimos, él propone. Y aquí vienen las buenas noticias. De la misma forma que han crecido los problemas, durante los últimos, no voy a ir a los 40, me voy a ir a los últimos 30 años, el avance en las diferentes áreas de la ciencia y tecnología ha sido brutal. Y hoy en día, los que ya tenemos 65 y pensamos dónde estaba esto 30 años atrás, nos quedamos con la boca abierta de cómo ha crecido, por ejemplo, la información en biotecnología, en fermentación de precisión, la irrupción de la ciencia, la genómica, que ni teníamos a 30 años atrás, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la robótica. Todas estas herramientas han crecido de una forma brutal, y lo que necesitamos es usarlas de una forma inteligente, de forma combinada y a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, con el mensaje One Health de la Organización Mundial para la Salud. Este puede ser el driver de solución para ese futuro tan problemático al que nos enfrentamos. Pero claro, hay que ver cada una de ellas por separado, y quizás las siguientes diapositivas van a ser un poquito densas, pero luego estoy abierto a cualquier tipo de pregunta.
Durante años y años hemos hablado de los GMOs, los transgénicos y todo esto, pero es que hace unos años, y por cierto, no muy lejos de aquí, en la Universidad de Alicante, un investigador, un funcionario público de la Universidad de Alicante, descubrió una tecnología que se llama CRISPR, que permite hacer edición génica. ¿Esto qué es? Esto es, en lugar de mover trozos de genoma de un individuo a otro, que son los transgénicos, coger ese individuo y sobre ese individuo, con un tratamiento enzimático, cambiar su código genético. Es brutal, porque es lo que hace la naturaleza cuando hace mutaciones espontáneas. Y aquí tienen algunas de las realidades de esta tecnología en el sector agroalimentario. Pues, como ven ahí, por ejemplo, patatas modificadas por CRISPR, que al freírlas pues producen menos acrilamida, o por ejemplo, plátanos que apenas sufren pardeamiento. Lo pueden ver aquí, es uno de los últimos resultados que ya se comercializa en Japón. O esto llega hasta el punto de, por ejemplo, haber desarrollado animales de granja protegidos frente a infecciones. No es ciencia ficción. ¿Y dónde está Europa en esto? Todavía planteándose si esto lo vamos a llamar transgénico, si no lo vamos a llamar transgénico. Solo como anécdota les diré que hace unos 4 años estuve en la Universidad de Agricultura de Shanghái con la compañía en la que trabajaba, reunido con el equipo de rectorado, y un científico chino de una cierta edad me preguntó cómo íbamos a saber en Europa si algo que llegara al mercado había sido modificado por CRISPR o había surgido como una mutación espontánea. Le dije, no tenemos forma de saberlo. Y me dijo, ¿y entonces en qué están ustedes perdiendo tiempo? Pero piensen que esto no es lo más importante, siendo muy importante. Lo más importante es que gracias a la genómica masiva, eso de que hemos aprendido a descifrar genomas, pues sabemos los genomas ya de millones y millones de humanos y podemos hacer nutrición personalizada. Pero desde el punto de vista del sector agroalimentario eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que ven aquí, y es que hemos secuenciado los genomas de todo lo que nos comemos. Hemos secuenciado los genomas de todas las variedades vegetales que utilizamos en nuestra dieta, o de todas las razas animales, o de todos los microorganismos que producen alimentos y bebidas fermentadas. Y tenemos un acervo de conocimiento molecular para pensar en mejora genética de futuro, como no habíamos pensado tener nunca. Y esto es un activo muy importante, porque en el fondo, y quédese con este mensaje, el futuro será de quien más datos genómicos tenga. Y hemos descubierto además con estas técnicas genómicas que resulta que nuestro cuerpo no somos solo nosotros. Estas técnicas genómicas nos permiten ver microorganismos en cualquier sitio, bacterias, hongos, levaduras. Y la sorpresa es que al usar estas técnicas genómicas para estudiar nuestro cuerpo, eso se llama análisis de microbioma, hemos descubierto que nuestro cuerpo está lleno de microorganismos. Si pesan ustedes 70 kilos, entre 1,5 kg y 2 kilos de su peso, lo siento, pero no son ustedes. Son las bacterias que viven dentro de su cuerpo y que se focalizan el 90% en el tracto digestivo. Eso se llama microbioma digestivo y, como ven a la derecha, hemos visto que tiene mucha relación con nuestra salud. Por ejemplo, los individuos obesos tienen más de unas bacterias y menos de otras. Se puede pensar en utilizar probióticos que rebalanceen eso. He trabajado en eso durante años y les puedo decir que algunos ya hay en el mercado. O, por ejemplo, hemos visto que la forma más útil y más eficaz de cambiar un microbioma digestivo, de variarlo, es a través de la dieta. Y ya sé que les parecerá increíble, pero hay experimentos hechos en el CSIC, aquí en Valencia, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, donde, no sé si saben que a medida que envejecemos vamos perdiendo parte de esa flora digestiva, y lo que perdemos sobre todo son bacterias, Akkermansia bifidobacterium, que controla la inflamación. Por eso surge una inflamación que algunos llaman inflammaging, que es la base de muchos problemas de salud en la tercera edad. Bueno, pues en el IATA, un investigador, Gaspar Pérez, y su equipo, lo único que hicieron fue durante una semana a 36 voluntarios de más de 65 años darles diariamente un vaso de horchata no pasteurizada. Y en todos ellos vieron un incremento de esas bacterias que se pierden a partir de los 65. Cambiar el microbioma a través de la dieta, y esto es algo que el sector agroalimentario debería tener en la cabeza, es brutal. Pero es que no solo nuestro cuerpo está lleno de microorganismos, el suelo donde hacemos nuestros cultivos está lleno de microorganismos. Esto ya lo sabíamos de años atrás y son fundamentales para que el cultivo crezca bien.
Si no hay bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo, no se fija el nitrógeno y la planta no crece. Pero ¿qué ha pasado cuando hemos estudiado con estas técnicas genómicas el suelo de donde cultivamos nuestras plantas? Pues que es un auténtico, perdón la expresión, zoológico de miles y miles de especies bacterianas, de hongos que desconocíamos. Y que en algunas zonas donde ese suelo es bueno y la planta crece bien, tiene una composición, y en otras donde no crece bien, no tiene esa composición. Y a partir de ahí ya pueden pensar la idea. Puedo analizar el suelo, ver qué hay, qué falta y añadirlo. Bueno, pues esta es una idea que estos dos señores que ven aquí, Adrián Ferrero y Alberto Acedo, tuvieron hace ya unos años. Ellos son de Valladolid y que tuvieron, porque son ingenieros agrónomos, al acabar la carrera. No encontraron nadie que en España les pusiera dinero. Se tuvieron que ir a Silicon Valley y allí sí que encontraron quien les pusiera dinero y crearon esta compañía que ven aquí, Biomakers, que hoy en día es uno de los referentes mundiales en este tipo de abordajes. ¿Qué venden? Algo muy sencillo. El agricultor les manda una muestra de su suelo, unos pocos gramos, ellos la analizan, ven qué microbioma hay y de vuelta lo que le dicen, deberías de añadir esto o esto otro. A la vez han construido, por supuesto, una colección de cultivos de microorganismos del suelo con miles de ellos, y este microorganismo que yo he producido. Ahora ya están en España, tienen una agencia en Valladolid. Han desarrollado también un algoritmo que llama Microbe, inteligencia artificial, que permite ir muy rápido en este diagnóstico de suelo que antes les comentaba. Pues esta otra compañía que a mí me parece fascinante y que la compañía en la que trabajaba antes, AM, decidimos invertir en ellos. Se llama Solaria Bio y la crean estos dos microbiólogos que ven aquí, Eric Scott y Gerardo Toledo. Ellos venían de una compañía muy referente en el mundo agroalimentario que es Índigo, y lo que hicieron fue simplemente tener la idea de, bueno, si mi cuerpo está lleno de microorganismos, el cuerpo del plátano, de la uva, del melón, todo eso que me como y que no someto a un proceso culinario, tiene microorganismos. Y lo que empezaron fue a estudiar pues varias variedades vegetales, sobre todo muy bien descritas en salud humana, y lo que hicieron fue cultivarlas en diferentes zonas del planeta, utilizando diferentes variedades, por supuesto con diferentes tipos de agricultura, convencional, extensiva, agricultura orgánica, y analizar el microbioma solo de la parte comestible. Y la sorpresa que se llevaron es que, como cabía esperar, cuando nos comemos esa sandía, ese tomate o esa pera, está llena de microorganismos. Y la idea a partir de ahí es, ¿y algunos de esos microorganismos son buenos para mi salud? Otra idea todavía más interesante que esa: yo puedo cambiar ese microbioma de la parte comestible de la planta para que se incrementen microorganismos positivos o para que modifique algunas de las moléculas que hay en la parte comestible y las transforme en algunas otras mucho más buenas para mi salud. Lo van a entender con un ejemplo. Si yo pienso en un producto antioxidante, quizás el zumo de granada es el que me viene a la cabeza inmediatamente. Tiene todo un histórico de que el zumo de granada es fuertemente antioxidante. Y durante años y años hemos pensado que era porque es muy rico en un compuesto que se llama ácido elágico. Lo divertido es que el ácido elágico no es biodisponible y aunque es antioxidante, tal como lo bebemos, lo orinamos. Eso se sospechaba ya, y un grupo del CSIC en Murcia, del Centro de Afología y Biología Aplicada del Segura, lo que vio en un ensayo clínico es que cuando cogía una población al azar, pues el 70% de la población respondían a la ingesta de zumo de granada y tenían un aumento de antioxidantes en su cuerpo, y el otro 30% restante no. ¿Y qué hicieron? Estudiar el microorganismo digestivo de esos que respondían frente a los que no respondían. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que en los que respondían en su tracto digestivo tenían una bacteria que no se había identificado hasta ese momento. En Biopolis secuenciamos el genoma de esa bacteria y lo que vimos es que esa bacteria tenía dos enzimas. Una transformaba el ácido lágico en urolitina A, que ya es biodisponible y fuertemente antioxidante, y el segundo en urolitina B, que aún es más antioxidante. En otras palabras, no era magia. Simplemente a quien le venía bien tomarse un zumo de granada era porque en su cuerpo tenía esas bacterias con esas dos enzimas y a los otros no les hacía nada. Pero ahora vuelvan aquí. ¿Puedo ser capaz de modificar el microbioma de la parte comestible de la granada para que tenga un microorganismo que tenga esas dos enzimas? Tendría una granada sin ingeniería genética
hiperantioxidante. Y esto de respondedores y no respondedores lo hemos visto en los últimos 25 años en multitud de tratamientos farmacológicos. Y aquí solo tienen dos ejemplos. Uno hace referencia a tratamientos antitumorales, donde ya hay más de una quincena de publicaciones científicas donde se ve que en cualquier tratamiento antitumoral también hay respondedores y no respondedores, pero al analizar el microbioma digestivo del respondedor tiene un microbioma digestivo, y a esto le han echado el ojo muchas compañías farmacéuticas pensando en lo siguiente: a mí me diagnostican de cáncer, yo sé que tengo que seguir un determinado tratamiento, pero para estar seguros de que mi respuesta va a ser positiva, modifico mi microbioma digestivo por una dieta adecuada para tener más éxito en el tratamiento. No es ciencia ficción, y les aseguro que hay interacciones entre grandes compañías del sector agroalimentario y grandes compañías del sector farma para este tipo de nutrición a la carta. Porque no piensen solo en antitumorales. Seguro que de los que estamos en la sala muchos tomamos estatinas, yo las tengo que tomar. Pues las estatinas hay quien responde mejor y quien responde peor, y se puede ver que quien responde mejor es porque tiene un determinado componente de microbioma digestivo, que es su tracto digestivo. Y luego tenemos algo súper interesante, y es en lo que he trabajado toda mi vida, porque soy microbiólogo, y es la fermentación. Yo comencé mi experiencia en el mundo de la alimentación trabajando en vino, ahí trabajé 18 años de mi vida, y eso era la fermentación clásica. Pero hoy en día tenemos una cosa más sofisticada que llamamos fermentación de precisión, que es conseguir que los microorganismos, o por qué no, las células animales o las células vegetales, crezcan en un fermentador y hagan algo importante. En realidad esto no es nada nuevo. El 90% del queso que se hace en todo el planeta usa una quimosina, una enzima, que se produce a través de una levadura transgénica crecida en un fermentador. Pero de lo que les voy a hablar ahora es de cosas mucho más sofisticadas. Por ejemplo, esto que ven aquí es una de las primeras compañías que surgió en fermentación de precisión en Estados Unidos, se llama Perfect Day, la crean Ryan Pandya, que es el de la camiseta azul, y Permal Gandhi, el de la verde. Tenían un pasado común, los dos son de origen hindú, de familia rica, habían ido a estudiar a Estados Unidos, al entorno de Boston. Uno biotecnología, el de la izquierda, el otro ingeniería química, el de la derecha, y no se conocían de nada. Hasta que un día una amiga común los pone en contacto, de ahí el nombre de la compañía, Perfect Day, en una fiesta, y hablando se dan cuenta de que, aparte de todo eso que les comenté, los dos eran veganos, a los dos les gustaban muchísimo los helados, pero los dos coincidían en que los helados veganos eran una porquería, porque se te deshacen en la mano. Y como científicos que eran, empiezan a pensar por qué el genoma de la vaca ya estaba secuenciado, y entonces ven algo que ya estaba descrito en la literatura, que es que la textura de un helado de leche es adecuada porque tiene dos proteínas, la caseína y el lactosuero, que dan esa textura. Y la idea del de la camiseta azul al de la verde es: oye, yo estoy trabajando ahora en una compañía farmacéutica que hacemos antitumorales en una levadura, Saccharomyces, ¿por qué no cogemos estos dos genes del genoma de la vaca, los metemos en una levadura y que en un fermentador haga esas dos proteínas, las recuperamos del sobrenadante de cultivo y a ver cómo sale el helado vegano? Y sale magnífico. Para que eso se pueda etiquetar como vegano, el único truco es que en el tanque donde crezca la levadura, todos los componentes del medio de cultivo están certificados como veganos. Y así crean Perfect Day, que barre el mercado de los helados veganos, al extremo que llega un momento que casi mueren de éxito porque no tenían capacidad fermentativa, y es cuando la compañía en la que trabajé, ADM, les ofrecimos la posibilidad de una interacción industrial y producir nosotros el fármaco, nuestros productos. Hay muchas compañías como esta, todas les pasa lo mismo, que casi mueren de éxito, excepto una, que es la que ven aquí. Es la compañía china más destacada en fermentación de precisión, se fundó en el 2020, está en Qingdao, y bueno, la crea el señor de la camiseta blanca, con dinero de millonarios chinos, y consiguen bastante dinero, parte del cual ponen en investigación, pero la enorme parte, un porcentaje mayoritario, la ponen en otra cosa, que es, como ven en la diapositiva, crear instalaciones tanto de producción, digamos que a nivel primer paso de escalado para poder convencer al cliente, como
en instalación industrial de producción y ya tiene una línea de 50 toneladas de producción. Los chinos tienen su cabeza en otra cosa, no solo en innovar, sino al final producir. Y por supuesto, de la misma forma que puedo crecer en un tanque de fermentación células microbianas, puedo crecer células vegetales y puedo crecer células animales, la carne de laboratorio de la que seguro habrán oído hablar. Pero yo, como hijo, nieto y bisnieto de carniceros del mercado central, me van a permitir que no hable de la carne de laboratorio. Pero sí que voy a hablar del otro, que está menos oído y visto, pero que puede ser muchísimo más importante, que es: ¿puedo crecer células vegetales en un fermentador? La respuesta es sí. Y por ejemplo, en Estados Unidos hay una compañía que se llama California Culture, que lo que ha hecho es crecer células de café para producir aroma a café, o células de cacao para producir flavonoides del cacao. Y esos extractos de flavonoides se los están vendiendo ya a la principal chocolatera de Japón, que es Meiji, que ya está vendiendo chocolate con flavonoles, enriquecido en flavonoles, obtenidos por estas técnicas de cultivo por fermentación de precisión. Hay otras compañías como Nomad que lo que están pensando es en producir compuestos súper interesantes, como puede ser la melatonina o la serotonina en levadura, en lugar de hacerlo en levadura, hacerlo en un cultivo industrial. Y en este caso están pensando en tabaco por algo muy obvio, y es que la tecnología para cultivar tabaco es clara, pero ya saben que es una planta problemática. Bueno, pero a lo mejor lo que puedo usar es el tabaco no para producir tabaco, sino para producir muchos de los ingredientes de la industria alimentaria, donde ya tengo todas las tecnologías puestas a punto. Y por supuesto tenemos la nutrición de precisión, porque ya el genoma de millones y millones de individuos está secuenciado. Cuando antes hablabas de esto, la gente te decía: bueno, pero eso vendrá muy lejos, eso será muy difícil, porque habrá que secuenciar muchos genomas de gente, de familias que tengan predisposición, por ejemplo, a desarrollar cáncer de colon. La realidad hoy es que eso ya está hecho. Sabemos que hay 3 mutaciones que dan lugar al 99% de la predisposición a desarrollar cáncer de colon, y la realidad es que si eso se detecta en un niño recién nacido, el mero hecho de que ese niño durante toda su vida siga una dieta que favorezca el tránsito intestinal y desfavorezca el estreñimiento, le va a reducir en un 80% la probabilidad de desarrollar el cáncer de colon. Esto de la nutrición de precisión, por lo tanto, es una realidad, pero que tiene un antes y un después. Esto es enormemente interesante para el sector. El antes es el desarrollo de device que me digan qué me pasa. Y aquí se están desarrollando toda una serie de apps. Por ejemplo, hay una compañía en Croacia muy interesante que ha desarrollado una especie de bolígrafo similar al del iPad, que simplemente te lo pones sobre el dedo, haces un poco de presión, no hace falta sacarte sangre ni pincharte, y inmediatamente en tu reloj o en tu iPad aparecen las concentraciones en tu cuerpo de 30 minerales y nutrientes distintos, algunos de ellos importantes, como puede ser el selenio, el zinc para el sistema inmunitario, y te chivan la interioridad de tu hogar, y sin que nadie lo sepa y sin necesidad de ir a hacer un análisis, cómo vas de determinados nutrientes. A partir de ahí tú puedes cambiar tu dieta, puedes cambiar tu suplementación y seguirte día a día. Y esto es fundamental porque implica engancharte. Yo no sé si alguna vez se han parado a pensar cuál ha sido el alimento funcional más exitoso de toda la historia de la alimentación, pero ha sido Activia. ¿Y por qué? Por algo muy trivial. Porque si recuerdan, Activia lo que hace es favorecer el tránsito intestinal. Para eso no necesito hacerme ninguna analítica, simplemente yo mismo ver cuántas veces al día voy al baño. Y eso es lo que engancha. Y luego al final tienen la otra parte, que es: pero no nos gusta tomarnos pastillas. ¿Cómo podíamos vehiculizar todo esto? Y aquí están surgiendo realmente cosas muy interesantes, como por ejemplo pues cápsulas de café enriquecidas en alguno de estos nutrientes de los que antes hablábamos, que son buenos para tercera edad, selenio, zinc y cosas por el estilo. ¿Dónde estamos en España? Pues donde estamos en España, dudas referentes internacionales. Y surge gente como ese investigador que ven a la derecha, Paco Baros, que ha desarrollado un trigo que no es un problema para un celíaco, porque viendo en sus colecciones de germoplasma trigos ancestrales, vio algunos de ellos que tenían genes de gliadinas que no producían el problema de inflamación en celíacos, y simplemente construyó un trigo transgénico
que produce una harina de trigo con la que se puede, y se han hecho panes y cualquier otro tipo de producto, panificación, que no supone un problema para celíacos. Es una patente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que ninguna compañía europea ha querido comprar porque habría que etiquetar ese pan como transgénico. Se la ha quedado una compañía norteamericana. ¿Dónde estamos en Estados Unidos, por ejemplo, que es el país con el que más he interaccionado en los últimos años? Pues en que estos son un resultado del gobierno anterior, pero seguro que tontos no son. En el año 2022 el gobierno americano convocó en la Casa Blanca, en diciembre, a los CEOs de las principales compañías agroalimentarias del país, entre ellos a la nuestra, al CEO de nuestra compañía, para explicarles que habían hecho un estudio, habían visto que la fermentación de precisión se iba a convertir en una estrategia de futuro y que les preocupaba mucho el avance chino en esto y que Estados Unidos no estaba creciendo de la misma forma. Animó a los empresarios que estaban allí a que invirtieran en fermentación de precisión y lo que dijo es que el gobierno iba a invertir 2 billones de dólares en los próximos años en este tipo de tecnologías para generar, como ven en la diapositiva, 700.000 puestos de trabajo y al 2035 1 millón. Y lo están haciendo. ¿Cuál fue la respuesta europea? La pueden ver allí a la derecha, 65 millones de euros para fermentación de precisión. Pero ¿qué pasa en China? Y aquí es donde les puedo decir que mi experiencia de vida en los últimos años, que he interaccionado mucho con China, es, por decirlo suave, deprimente. En el sentido de que a medida que he ido yendo allí, he hecho muchos viajes para visitar tanto centros públicos de investigación como empresas privadas. Esto de China no tiene nada que ver con lo que los europeos nos creemos. Antes les decía que esta batalla la ganará quien más datos genómicos tenga. Bueno, pues eso que ven ahí no es un fotomontaje, es el Banco Nacional de Datos Genómicos del gobierno chino en esa ciudad que antes les comenté, Shenzhen, y son prácticamente 45.000 metros cuadrados de edificio, donde confiesa que tienen 20 bases de datos distintas y donde confiesa que tienen genomas de más de 100.000 especies de animales, plantas y microorganismos. Esto no quiere decir tener 100.000 genomas, quiere decir que tengo varios miles de genomas de 100.000 especies distintas de animales, plantas y microorganismos. Y los científicos chinos no pueden liberar estos datos, no pueden publicar sin permiso del gobierno chino. Nuestras bases de datos son libres. Lo que ven aquí abajo es la Universidad de Jiangnan. Jiangnan está en Wushu, a unos 180 kilómetros de Shanghái, y está en estos momentos en los rankings de universidades agroalimentarias del planeta. En 2 de los 3 rankings ya ocupa la primera posición. Es donde mi compañía estableció su centro de I+D en China. Son unos 65.000 estudiantes, hay 300 institutos de investigación, con el que nosotros nos relacionamos más, que era con el de microbioma. La última vez que los visité en octubre tenía 90 proyectos de investigación con compañías agroalimentarias del planeta. Y por supuesto con las condiciones que antes les estaba indicando, secretismo absoluto. Lo más divertido de todo es que en todos esos viajes a China, y con la siguiente diapositiva lo mismo, te encuentras centros de investigación con gente muy bien formada, en torno a los 40-50 años, que curiosamente han hecho su tesis, su postdoc en Estados Unidos o en Europa, han vuelto allí con muy buenos salarios y siguen manteniendo los contactos con Europa o con Estados Unidos. Y esta es la última diapositiva que quería poner encima de la mesa. Hace referencia a una compañía alimentaria china importante, Geely. Es la principal compañía láctea china. Hace 30 años Geely estaba en la posición 300 de lácteas del planeta, pero hace unos 30 años decidió que querían crecer. En estos momentos ya es la tercera láctea en facturación del planeta, ha pasado por delante de Danone el año pasado, y su objetivo es en el 2030 pasar a Nestlé y ser la primera láctea del planeta en facturación. Fui a visitar su centro de investigación porque ellos usan algunos de los probióticos que producimos aquí en Valencia en sus productos, y su centro de investigación está en la Mongolia china, en Jojot, una ciudad también de 20 y tantos millones de habitantes, impresionante. Y mi sorpresa en el centro de investigación es encontrarme pues, con un colectivo de unos 200 investigadores y del perfil que antes mencioné, y mantener una discusión sobre biología de sistemas al mismo nivel que la había mantenido previamente en el centro de Nestlé o en el centro de Danone en París. Nada que envidiar.
Además me contaron que tenía más centros de investigación, tenían uno en Seattle, en la Universidad de Seattle en Estados Unidos, otro en Christchurch, en Nueva Zelanda, y otro en Wageningen. A mi vuelta a Europa y visitando Wageningen, que es donde hice mi postdoc, y hablando con amigos de Wageningen, me dijeron, sí, 150 investigadores aquí, ni un solo proyecto de la Unión Europea de interés en lácteos o de interés estratégico en agroalimentación en el que no tengan metido el dedo. Y esta es la estrategia. Y este es el mensaje final. ¿Nos enfrentamos a problemas grandísimos? Sí. Pero no nos quedemos asustados por eso. Tenemos muchísimas herramientas. Hagamos como los chinos. Usémoslas inteligentemente. Y como dije antes, tanto España como Europa está perfectamente capacitada para eso. Pero no cometamos el mismo error que con los transgénicos. Contémoselo a la sociedad. Divulguemos. A lo desconocido, como dijo Marie Curie, no hay que tenerle miedo y hay que explicar a la sociedad esto, porque si no, como dijo en su día Albert Einstein, generaremos un prejuicio y es más fácil desintegrar un átomo que cargarse un prejuicio. Muchas gracias.